Santo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema, ¿verdad? Que desde hace una semana, mis amados hermanos, pues el Señor había puesto en mi corazón, ¿verdad? Predicar, y pues yo quiero compartir con ustedes. El tema está titulado como el principio de la reivindicación. Amén. En esta hora, mis amados hermanos, yo quiero de que nosotros meditemos. Yo quiero que ustedes se metan conmigo, ¿verdad? Porque cuando el Señor envía una palabra, mis amados hermanos, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, es porque el Señor envía según esa unción. Amén. Entonces, nosotros es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? La palabra, no solo que la conozcamos, mis amados hermanos, sino que la entendamos, porque el entendimiento es el que a nosotros nos va a llevar a dar fruto de lo que sabemos. Amén. Entonces, nosotros podemos conocerla, mis amados hermanos, pero el entendimiento lo da el Espíritu. Entonces, para mí es muy importante, ¿verdad?, de que nosotros veamos esto, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, la palabra profética dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, es algo, mis amados hermanos, donde el Señor definitivamente le habla a su pueblo y dice de que principio, quiero que ustedes vean esto, dice que principio es norma o idea fundamental, oigan esto. Dice que es norma o idea fundamental que rige, dice, el pensamiento y la conducta. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que tal vez principio puede salir, bueno, el inicio de algo. Pero bíblicamente, mis amados hermanos, dice que es una norma o idea fundamental. O sea, no se puede tener un principio si nosotros no tenemos un fundamento de ese principio. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos, dice, norma o idea fundamental que rige, dice, el pensamiento, dice, y la conducta. O sea, el Señor a nosotros nos está diciendo, ¿verdad? Tú quieres tener un principio, ¿verdad? En este caso de la reivindicación, que es lo que el Señor nos ha hablado para este tiempo. Entonces el Señor dice, necesitas tener tus pensamientos y tu conducta en ese principio. Amén. Entonces no podemos nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad? Siempre se los he dicho, no podemos nosotros esperar que el Señor a nosotros nos reivindique de algo si nosotros no cambiamos algo. Amén. O sea, el Señor para reivindicarnos a nosotros nos pide algo. Amén. Entonces yo no sé, ¿verdad? Si ustedes necesitan ser reivindicados, les digo, yo sí lo necesito. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, la necesidad de nosotros como pueblo. Amén. O sea, ser reivindicados, mis amados hermanos, en realidad es una necesidad para nosotros. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? Dice que principio jurídico. Oigan, eso también menciona algo jurídico, lo del principio, mis amados hermanos, y ustedes saben de que la reivindicación ya es un derecho legal. O sea, una cosa es de que nosotros podamos recuperarnos o tal vez no, pero otra cosa es ya tener un derecho, algo de parte del Señor, ¿verdad? Donde, como nos decía nuestro pastor, ¿verdad? O es inocente o culpable, pero es un derecho legal. Amén. Entonces dice que es principio jurídico, dice en virtud, dice, del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos, dice, a las leyes y al derecho. Entonces veamos esto, mis amados hermanos, que el Señor definitivamente, les digo, ha dado una palabra a su pueblo. Yo les decía al pastor, ¿verdad? Y nosotros siempre hablamos en cada proclama, que a veces nosotros, mis amados hermanos, recibimos las proclamas, recibimos la palabra del Señor, pero la recibimos solo como lo que dice el apóstol y no escudriñamos en realidad lo que nuestra cobertura nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Este año el apóstol dijo, bueno, año de reivindicación. Pero nosotros, sí, Señor, yo voy a ser reivindicado. Pero ¿cómo están nuestras obras? O sea, lo que nuestro apóstol nos estaba diciendo a nosotros es de que este año en realidad, o sea, estamos nosotros en juicio. Entonces nos está diciendo, están en juicio. Este año van a estar en juicio. Por ejemplo, ¿verdad? El año del reposo, tal vez todos pensaron, bueno, este año sí voy a reposar. Y no se pusieron a pensar que si el Señor envió reposo es porque iban a haber problemas. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que cada palabra que el Señor envía en realidad es para que nosotros la escudriñemos y nos estudiemos en esa área. Amén.
Entonces, quiero que nosotros veamos esto, ¿verdad? El principio de la reivindicación. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 7. Quiero que ustedes lo lean conmigo. Probablemente este pasaje, mis amados hermanos, muchos no lo sabemos, pero no lo hemos meditado en realidad. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el principio de la sabiduría. Oigan eso. Dice acá, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría, dice, y la enseñanza. Lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que dice, el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, nosotros vemos en realidad, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Bueno, la reivindicación, pero nosotros no podemos ser reivindicados, mis amados hermanos, si nosotros en realidad no meditamos o no volvemos a ese principio. Entonces, uno de los principios, mis amados hermanos, dice que es el temor a Jehová. ¿Qué era lo que el Señor le decía al pueblo de Israel, mis amados hermanos, cuando ellos estaban en el desierto? Dice la palabra del Señor que Él les decía, ¿y qué le pide el Señor al pueblo? Dice, solamente, dice, que temas al Señor tu Dios, dice, para que no peques. Entonces, ¿qué es lo que el Señor a nosotros nos pide, mis amados hermanos? Temor. ¿Por qué a veces nosotros actuamos incorrectamente? ¿Por qué a veces, mis amados hermanos, nosotros hacemos las cosas, ¿verdad?, erróneas delante del Señor cuando sabemos que es lo bueno? Porque hay falta de temor. Entonces, cuando uno teme, mis amados hermanos, en realidad en uno está que no, pero Cristo pronto viene. Y entonces les digo, el mismo temor de que Cristo venga, el mismo temor, mis amados hermanos, de que Cristo en realidad pronto viene, lo hace a uno alinearse a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Por temor. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que el Señor lo que quiere es ver en realidad nuestro principio. Dice el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, dice, gracias. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice. El que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice. Entonces, vean acá, mis amados hermanos, dice, el que es, dice, el principio. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que volver, ¿verdad?, a ese tiempo, a saber dónde está nuestro principio, a saber dónde, mis amados hermanos, vamos a empezar. Porque ustedes no creen de que este año de reivindicación es porque, bueno, un año, otro año más, como les he dicho. No, tiene que ser el principio de algo. Porque si estamos en juicio este año, mis amados hermanos, entonces es porque vamos a empezar algo. De nosotros depende, oigan esto no depende de Dios, esto depende de nosotros. De nosotros depende en realidad, mis amados hermanos, que nosotros obtengamos la bendición de Dios. ¿Por qué creen de que la Biblia dice, te pongo a elegir entre la vida y la muerte? Porque hay cosas, mis amados hermanos, ¿verdad?, donde Dios a nosotros nos pone a elegir y pues nosotros somos los que decidimos. Nosotros no podemos decir, Señor, ¿por qué a mí esto? Si nosotros, mis amados hermanos, si nosotros mismos lo decidimos. Eso es lo que yo quiero de que nosotros veamos. De que nosotros, mis amados hermanos, vamos a ser reivindicados hasta que nosotros reconozcamos ese principio, que es Cristo. Entonces nosotros necesitamos, oiga esta iglesia, lo necesitamos. No podemos nosotros, mis amados hermanos, continuar de la misma manera. No podemos nosotros, mis amados hermanos, en realidad tener el mismo pensamiento cuando Dios constantemente a nosotros nos da oportunidades. Porque Dios, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios siempre está dispuesto. O sea, Dios siempre da oportunidades, Dios siempre habla, Dios siempre, mis amados hermanos, nos está inquietando, pero somos nosotros los que decidimos en realidad seguir ese principio que es Cristo o continuar de la misma forma. A mí me llamó mucho la atención porque vean de que acá dice que el Señor, nuestro Señor Jesús, dice, es el principio.
pasaje, mis amados hermanos, que decía, vosotros sois hijos de su padre, decía el diablo, dice, porque él es mentiroso, porque él ha mentido desde el principio. O sea, hay dos principios. Ahí está el principio de Cristo, mis amados hermanos, pero la Biblia también muestra de que el enemigo, dice, es un padre, dice, o sea, no es también, bueno, es una potestad aquí o el príncipe, no, dice que es un padre. Entonces por eso también dice, ¿verdad? Vosotros sois hijos, dice, de su padre, dice, el diablo, el cual ha mentido desde el principio. Entonces imagínense, mis amados hermanos, ¿cómo nosotros no nos vamos a poner a meditar en realidad en ese principio de cómo, mis amados hermanos, de cómo ha estado nuestra vida desde el principio? Porque yo quiero de que nosotros veamos esto, de que si algo ha estado mal desde el principio, entonces Dios nos da la oportunidad para tener este principio. Dice que es Cristo, que Él es la cabeza, dice, del cuerpo que es la iglesia. Entonces nosotros, mis amados hermanos, quiero que nosotros veamos esto. Yo tengo aquí un montón de pasajes bíblicos, pero quiero que nosotros veamos esto. Dice el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. Ahorita estamos hablando, ¿verdad?, de ese principio. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. El principio que es Cristo. Entonces dice acá, el principio de la sabiduría, dice, es el temor del Señor, dice, buen juicio. Oigan eso, mis amados hermanos. Dice, buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, dice. Su alabanza, dice, permanece para siempre. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, dice acá, vuelve a recalcar, el principio de la sabiduría, dice, es el temor del Señor, dice, buen juicio demuestran, dice, quienes cumplen sus preceptos. Entonces, a veces nosotros, mis amados hermanos, queremos que hablen bien de nosotros. A veces nosotros queremos que la gente hable bien de nosotros, pero en realidad no cumplimos los preceptos del Señor. Lo que yo quiero que nosotros entendamos, mis amados hermanos, es que es imposible que Dios en realidad nombre inocente a alguien culpable, pero sí es posible que Dios hable verdad o proclame inocencia sobre un justo. Entonces Dios, mis amados hermanos, derrama en realidad esta reivindicación, o Dios le da algo a uno, ¿verdad? Un nuevo principio, pero es al justo. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Que el Señor Jesús, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús a nosotros nos justificó, ¿verdad? Cuando Él murió en la cruz. O sea, Él nos hizo justos a nosotros. Pero la justicia es algo que se practica. Entonces nosotros, mis amados hermanos, Él ya pagó el precio. Nuestro Señor Jesús ya pagó el precio. Pero nosotros, mis amados hermanos, somos los que en realidad decidimos practicar esa justicia con el temor al Señor. O nos salimos en realidad de la justicia que el Señor a nosotros ya nos dio. El Señor ya nos justificó. Entonces, iglesia, ¿para qué nosotros vamos a continuar en algo erróneo cuando Dios a nosotros nos está abriendo puertas en realidad para que nosotros tengamos algo nuevo? Yo les pregunto a ustedes, no quiero que me respondan, quiero que ustedes mediten. ¿Les gusta a ustedes su forma de vivir? ¿Les gusta a ustedes, mis amados hermanos, lo que han vivido hasta el día de hoy? Porque Dios nos está dando la oportunidad de cambiar eso. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Dios nos está dando la oportunidad de cambiar ese tipo de vida. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar nosotros, mis amados hermanos? Siendo definidos, y bueno, yo reconozco el principio de Cristo. No crean, mis amados hermanos, que el Señor reivindica a alguien si uno no es definido. La Biblia dice que el hombre de doble alma, dice, es inconstante en todos sus caminos. Entonces sabemos, mis amados hermanos, de que el principio es Cristo. Sabemos de que Él es el mismo de siempre. Su poder es el mismo, mis amados hermanos. Su misericordia es la misma. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver en realidad, mis amados hermanos, qué tipo de tierra nosotros estamos siendo. No les gusta su tipo de vida, entonces cambiémosla. Entonces decidamos hacer algo diferente, mis amados hermanos. No le pidamos al Señor que cambie nuestra
nuestra vida si nosotros no queremos cambiar? Cuando uno le pide algo al Señor, mis amados hermanos, es porque uno en realidad va a hacer algo diferente, porque uno en realidad quiere cambiar. Entonces Dios sabe, mis amados, Dios conoce los corazones, Dios escudriña los pensamientos, dice las intenciones del corazón. Quiero que ustedes vean esto. Dice el libro de Salmos capítulo 17, versículo 1 y 2. Yo veo acá, mis amados hermanos, cómo el Señor reivindicó al rey David y a Job. Y quiero que ustedes vean esto. Dice acá este pasaje. Dice, oye, oh Jehová, esto lo dijo el rey David. Dice, oye, oh Jehová, dice, una causa justa. Oigan eso. Empieza hablando de la justicia. Escucha, iglesia, nosotros, en realidad el Señor ya pagó el precio, pero no podemos nosotros acercarnos al Señor con injusticias. Entonces dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Dice, está atento a mi clamor. Entonces el rey David, ¿verdad? Primero le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Que él trajera a su memoria en realidad esta causa que era justa. Le estaba hablando primero de la justicia. Entonces luego de presentar la justicia, le pide al Señor que escuche su clamor. Entonces, ¿qué es lo que a veces hace el cristiano, mis amados hermanos? Que primero clama, pero no presenta esas obras de justicia. Entonces no se puede. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. No se puede, mis amados hermanos. No se puede en realidad estarle diciendo al Señor que Él escuche nuestro clamor si nosotros no estamos siendo justos con el Señor en nuestra conducta. Entonces vean esto. Dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento, dice, a mi clamor. Escucha mi oración, dice, hecha de labios, dice, sin engaño. Entonces, yo veo esto, mis amados hermanos, y cuando yo veía en realidad la oración, mis amados hermanos, del rey David, o sea, ¿por qué, iglesia, el rey David fue reivindicado? Porque viene acá, mis amados hermanos, y él dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Entonces, el rey David, mis amados hermanos, él cuando cometía un pecado, él en realidad lo reconocía delante de Dios. Él no se presentaba delante de Dios, mis amados hermanos, con labios mentirosos. O sea, presentándote, Señor, yo voy a cambiar, y no cambia. Por eso es de que fue un varón conforme al corazón de Dios, porque cometió pecados, ¿sí? Y probablemente ninguno de nosotros hemos cometido esos pecados, ¿verdad? Quitarle la vida a alguien. Pero él reconoció. Entonces él se presentó delante de Dios, mis amados hermanos, y él lo hizo sin engaño. O sea, el Señor sabía lo que él estaba clamando. Él sabía en realidad la integridad que él estaba manejando al presentarse delante de Dios, dice, sin labios mentirosos. Entonces dice aquí, de tu presencia, dice, proceda mi vindicación, dice esta versión. Vean sus ojos, dice, la rectitud. Entonces vean, mis amados hermanos, de que viene él y le dice, de tu presencia proceda mi vindicación, le dice. Vea en sus ojos la rectitud. O sea, el rey David le estaba diciendo, Señor, yo estoy clamando a ti, pero yo quiero que tú veas en este momento mis caminos, que estoy caminando recto delante de ti, que escuchen mi clamor. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, pero no podemos nosotros solo presentarnos, bueno, y aclamar y aclamar y aclamar si nosotros no estamos caminando rectos delante de Dios. No se puede ser reivindicado de esa manera. Necesitamos nosotros, mis amados hermanos, en realidad tener nuestra vida en lo que nosotros estamos clamando. Se necesita, iglesia. Entonces vean qué importante es esto, mis amados hermanos. Que dice, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Y vean lo que le decía Job. Job 9:21 dice, si me declaro inocente, oigan esto, dice Job, si me declaro inocente, dice, es que no me conozco, yo desprecio mi vida. Entonces dice aquí Job, mis amados hermanos, dice, si me declaro inocente, iglesia, es que lo que yo quiero que nosotros veamos, ¿por qué el Señor
si me declaro inocente, dice, es que no me conozco. O sea, Job reconoció. Job, mis amados hermanos, en realidad conoció su vida. Entonces no podemos, iglesia, es que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, no podemos esperar ser reivindicados si nosotros queremos que Dios nos proclame inocentes cuando nosotros sabemos de que no hemos hecho las cosas bien. No se puede. Entonces vean, mis amados hermanos, de que entonces por eso Job dice acá, si me declaro inocente, dice, es que no me conozco, dice. O sea, él conoció en realidad su vida. Job aceptó su condición. ¿Cuál es el problema, mis amados hermanos? ¿Por qué las personas no pueden ser reivindicadas? Porque las personas viven culpando a los demás y no aceptan su culpa. Entonces no puede haber reivindicación. No se puede, iglesia. Gracias. Yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que es que no podemos, mis amados hermanos, no podemos nosotros ser así con el Señor. O sea, esperar que Dios a nosotros nos devuelva o que Dios a nosotros nos reivindique si nosotros no reconocemos nuestra condición. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que Dios en realidad quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios en realidad nos está dando nuevas oportunidades, nos está marcando un nuevo principio. Pero Job decía, si me declaro inocente, es que no me conozco. No podemos, iglesia, continuar de la misma forma y no reconocer nuestra condición delante de Dios. No podemos esperar que Dios a nosotros nos declare inocentes si nosotros hemos fallado. ¿Qué es lo que Dios pide? Que nosotros lo reconozcamos, que nosotros lo aceptemos, que nosotros no estemos, pastora, es que él, es que ella, es que ellos, nada, es que fui yo. Eso es lo que Dios quiere. Fuimos nosotros. Yo quiero que ustedes lo vean en ustedes mismos. Que ustedes no estén, es que los que son casados, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi papá. No, hermanos, eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere reivindicarte, iglesia, pero Dios quiere que tú reconozcas. Aquí no importan las otras personas. Fui yo, Señor. Yo fui la que fallé. Yo fui la que hice esto. Yo fui la que lo hice delante de tus ojos. O sea, eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros reconozcamos nuestra condición. Porque Dios quiere reivindicarlos, iglesia. Pero Dios habla, Dios dice. Pero Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Entonces miren esto. Miren lo que decía Job aquí. Me invade el terror en el versículo 9, versículo 28. Capítulo 9, versículo 28. Dice Job, me invade, dice, el terror. Dice, de todos mis dolores. Oigan eso. Pues él dice que tú no me declaras inocente. Entonces Job, mis amados hermanos, dice, me invade el terror, dice, de todos mis dolores. Pues sé que tú no me declaras inocente. ¿Por qué? Porque él sabía que era culpable. ¿Y acaso no el Señor dijo de que era un varón justo, apartado del mal? O sea, Dios lo dijo, pero Job sabía que no todo lo hacía bien. Entonces Job dice, me invade el terror de todos mis dolores. Pues sé que tú no me declaras inocente. Tú lo sabes, papá, tú sabes mi camino. Tú sabes lo que yo hago. Entonces nosotros, mis amados hermanos, yo quiero de que nosotros veamos de que Dios en realidad quiere darnos algo más. Pero no podemos continuar de la misma forma. No podemos tratar de engañar al Señor, mis amados hermanos, y Dios lo ve todo. Entonces vean esto. Dice el versículo 10, capítulo 10 y versículo 14. Miren cómo seguía hablando Job. Como Job acá, mis amados hermanos, desde el capítulo 9, él le dice, si me declaro inocente, le dice al Señor, es que no me conozco, le dice. En el capítulo, en el versículo 28 le dice, me invade el terror de todos mis dolores, pues sé que tú no me declaras inocente, le dice. Porque Dios es justo. Y viene en el capítulo 10 y versículo 14, le dice, si peco, oigan lo que le dice Job,
Le dice, si peco, entonces me vigilas, le dice. Entonces él sabía, o sea, Job sabía, mis amados hermanos, que si él hacía algo incorrecto, Dios estaba ahí. Por eso le dice esto. Le dice, si peco, entonces me vigilas, le dice, y no me declares inocente de mi iniquidad, le dice, hermano. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? A veces nosotros fallamos porque se nos olvida eso, que Dios nos está vigilando, que Dios está ahí. Todos nosotros podemos ocultarnos de todos nosotros, pero jamás de Dios. Y la reivindicación no nos la da el hombre, nos la da Dios. Entonces por eso viene Job y le dice, si peco, entonces me vigilas. No puedo negar delante de ti lo que he hecho, le dice. Porque tú eres omnipresente, porque tú estás ahí, porque tú me viste. Y entonces aún, mis amados hermanos, aún cuando nosotros sabemos que Dios nos ha visto todavía, es que, hermanos, todavía nos presentamos delante de Dios descaradamente, pidiéndole a Dios misericordia cuando nosotros sabemos que no hemos hecho las cosas bien. Dios conoce nuestros caminos, iglesia. Dios conoce nuestras decisiones. Dios nos ve en lo oculto. Dios nos ve en todo lugar. Entonces, ¿por qué, iglesia? ¿Por qué nosotros vamos a hacer esto delante de Dios cuando sabemos que Dios ha estado en todo lo que nosotros hemos hecho? No podemos, mis amados hermanos, no podemos engañar a Dios. No podemos, mis amados hermanos, en realidad presentarnos delante de Dios como una oveja, tal vez cuando nosotros hemos hecho muchas cosas. Entonces Dios en realidad, iglesia, Dios en realidad quiere reivindicarnos. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos al Señor en nuestros caminos. Entonces por eso dice la Biblia, dice que encomendemos al Señor, dice, nuestros caminos. Y confía en Él, dice, y Él hará. Entonces nosotros, mis amados hermanos, todos nosotros llevamos un camino. Todos nosotros, mis amados hermanos, peregrinamos aquí en la tierra, pero nosotros tenemos que saber en realidad esto. Tenemos que tener presente al Señor en nuestras acciones, iglesia. Necesitamos nosotros meditar en realidad que no hicimos las cosas bien. Nuestro apóstol el día jueves nos decía, nosotros como pastores, nos dio un montón de pasajes bíblicos. Y nuestro apóstol nos decía, iglesia, o nos decía a ustedes pastores, dice, revisen ustedes sus iglesias porque las iglesias están llenas de fornicación. Así nos dijo, ¿verdad? Y eso no se puede quedar así. Tienen que hacer algo. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros no podemos continuar de esa forma. No podemos nosotros, mis amados hermanos, continuar de la misma forma. Yo quiero de que ustedes vean en realidad, mis amados hermanos, que Dios a ustedes los ama. Nosotros como pastores crean de que también los amamos y queremos que ustedes estén bien, pero queremos que ustedes cambien por el Señor. Entonces, porque les va a ir bien, mis amados hermanos, su recompensa no va a venir ni del pastor ni de mí, pero sí va a venir del Señor. Entonces Dios conoce sus caminos. Yo les digo, a veces nosotros con el pastor, de repente tal vez entra alguien y ustedes no crean, ustedes están ahí sentados, pero nosotros con el pastor logramos percibir su condición. Entonces, con todo respeto, mis amados hermanos, pero si ustedes pecan sexualmente, nosotros con el pastor lo sentimos. Eso es algo que se siente. Eso no crean de que es así, bueno, aquí bien bañadito y muy bañadita. No, se siente, se percibe. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque el Espíritu da testimonio y si algo, les digo, exhibe a las personas es el pecado sexual. Eso pueden ustedes vestirse como ustedes quieran, pero se siente. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Imagínense si nosotros como el pastor, siendo seres humanos que fallamos, nosotros lo percibimos, ¿cómo no se va a dar cuenta el Rey? ¿Cómo no se va a dar cuenta el Señor?
Entonces, eso es algo, mis amados hermanos, eso es algo que nosotros en realidad debemos de temer al Señor. Debemos de saber en realidad de que Dios quiere darnos algo nuevo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Santidad. Entonces, busquemos la santidad. Si tú, mi amado hermano, si tú estás en santidad, nadie podrá acusarte porque Jesús ya pagó el precio. Entonces nadie, tú estás habilitado en el mundo espiritual en realidad para hacer algo diferente en tu casa. Pero si ustedes continúan, mis amados hermanos, de la misma forma, no se puede esperar fruto. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, iglesia, es que nosotros tenemos que tener presente esto. Si peco, entonces me vigiles. Dios está ahí. Dios está, mis amados hermanos. Dios ha estado con nosotros desde el principio. Y Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Yo no sé si ustedes se ponen a examinar su vida, pero yo a veces me pongo a examinar la mía. Y yo le digo al Señor, de verdad que Dios me ha dado demasiado. No lo merecía. No merecía yo todo lo que Dios me ha dado, pero Dios me ha dado demasiado. Y entonces, ¿por qué yo no me voy a esforzar? ¿Por qué no me voy a esforzar si Dios ha sido demasiado bueno conmigo? Si Dios me dio lo que yo no merecía, lo que probablemente yo nunca pedí, pero Dios me lo dio. Entonces todos nosotros, mis amados hermanos, podemos ver las bondades del Señor que Él nos guardó desde el principio. Yo quiero de que nosotros veamos, Dios nos guardó desde el principio. Y entonces, ¿por qué, pastora? Entonces, ¿por qué a mí me va mal? Porque Dios te guardó desde el principio, pero no decidiste seguir a Cristo con integridad. Por eso no te ha ido bien. Porque Dios está ahí desde el principio. Dios ha estado ahí, iglesia. Entonces yo quiero de que nosotros veamos en esta hora de que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos en realidad ser reivindicados. Yo no sé si ustedes en esta mañana quieren reconocer su condición delante de Dios, pero una condición en realidad donde, Señor, yo reconozco. Aquí no es que me hayan hecho, yo hice, Padre, yo lo hice, yo lo he hecho. Porque solo de esa forma, iglesia, vamos a ser reivindicados. Cuando nosotros ya no nos estemos justificando. Porque el que nos justificó a nosotros, pero fue para bien, fue para exaltación de su nombre, fue nuestro Señor Jesucristo. Él sí ya nos justificó, pero es para empezar una nueva vida. Dios no nos justifica, iglesia, si nosotros continuamos en algún pecado. No hay justificación y no hay reivindicación si nosotros no reconocemos al Señor en nuestros caminos. Entonces yo quiero de que en esta mañana, mis amados hermanos, nosotros veamos en realidad lo que Dios ha sido con nosotros. Entonces yo quiero que ustedes inclinen su rostro en el nombre de Jesús. Y quiero que ustedes cierren sus ojos, iglesia. Y no le hagas cualquier oración